A partir del análisis de la corriente pedagógica de la cultura visual, seleccionamos las clases de lenguaje visual 2 dentro de la UNA como ejemplo de esta metodología. Seleccionamos las clases donde se trabajó la creación de paletas y climas según el estudio del color. Los docentes realizaron una selección de imágenes contemporáneas para introducir dichos temas y a la fotografía como medio para la selección de imágenes de la futura actividad. A partir de esto podemos identificar componentes de la cultura visual al tratar con temas culturales de la vida de los estudiantes. A continuación vamos a analizar más en profundidad las características de la clase en relación a los tres polos. Vamos a explicar el clima general desde el aspecto emocional que se daba en las clases de lenguaje visual. El proceso de aprendizaje puede generar frustraciones, ya que hay que romper con los viejos esquemas de conocimiento para dejar entrar a los nuevos que se van generando en estas clases. Esto puede generar miedo e incertidumbre haciéndose presente en el aula y afectando tanto la producción artística como el clima de trabajo del mismo. Se hacen presentes las dudas sobre lo que está bien o está mal, lo que queremos que los docentes esperan de nosotros, apartándonos de nuestros deseos de producción. Todas estas emocionalidades repercuten tanto generándose malos tratos con los docentes y el abandono de la clase, como en la grupalidad entre los estudiantes. Para generar un mejor clima, los docentes van evaluando el proceso de aprendizaje que se hace presente en la producción para dar lugar a dudas y que se genere un momento de vinculación grupal en el intercambio de opiniones. Clases se presenta un criterio de arte para el crecimiento y desarrollo de la subjetividad de cada uno. Las diversas técnicas se complementan con lo teórico y que la distinción entre lo académico y lo popular sea solamente de las características que presentan cada uno. Se desea desarrollar al sujeto en la formación de valores éticos y comprometido con su realidad, y sobre todo en generar un sujeto solidario con los demás. No se toma como ejemplo a los estudiantes que hacen bien o mal una consigna frente al grupo, sino que el modelo es el docente, quien muestra cómo se debe hacer, marca los errores que pueden surgir, corrige los trabajos al final de la clase o indica cómo deberían seguir en sus casas. En el aula se genera un espacio de tranquilidad y compañerismo. Las clases no requerían igual de intercambio grupal ni había actividades grupales. Quedaba en nosotros mismos, lo que generó que la socialización se dé según donde te sentabas, al repetirse el mismo grupo de personas por mesa, clase a clase. Dentro de los roles que suceden en el aula están los docentes como guía de los estudiantes, a través de la corrección y brindando herramientas que ayuden al aprendizaje. Y están los roles internos del grupo estudiantil, los que participan mucho, los que hablan todo el tiempo, los que son más callados y los que les cuesta participar. También están los estudiantes más competitivos y los que tienen otros tiempos al de aprendizaje estimulado por el sistema. En cuanto a los conflictos que surgen durante la clase, se hace presente el tiempo de duración de la misma, que a veces es insuficiente, generando la acumulación de tareas. O también es un problema cuando no se logra escuchar la explicación del docente. También se generan conflictos cuando alguien no trae los materiales y no puede realizar el trabajo, o inconvenientes en el espacio del aula, antes sin que otro compañero le preste o cuando surge algún inconveniente en el aula entre la falta de espacio para trabajar. Tanto la propuesta educativa en la formación de saberes y experiencias de la universidad como de las clases de lenguaje visual 2 se piensan para preparar a los estudiantes para el ejercicio activo de las artes y todo lo que conlleva. La Universidad Nacional de las Artes busca armar a un sujeto artístico que desarrolle su actividad individual como grupal, que confíe en sí mismo, que sea crítico y tenga curiosidad, creatividad ante los procesos de aprendizaje, pudiendo aplicar lo aprendido a su vida cotidiana. Nos cuestionamos en los hechos a veces y esto no sucede de esta forma, generando cierta incoherencia entre las clases y los lineamientos institucionales. Las clases contaban con una duración de 3-4 horas y la materia era cuatrimestral. Las unidades se separan por temas abarcativos de conocimiento y más academicista. Luego, cada unidad contaba con actividades que eran 3 producciones artísticas con un subtítulo, ambientes, emociones, etc. Y se ponía un tiempo en el que se tenía que llevar la realización de los trabajos y si no, quedaban incompletos y tenían que ser completados en la casa para la entrega final. Es importante considerar que en el espacio clase-taller, desde el polo instrumental debe tener un momento de producción, observación y finalmente un análisis conceptual para recapitular lo aprendido, trabajando así los ejes principales del trabajo cognitivo. La producción se genera luego de introducido el tema
con observación en conjunto con los docentes y entre los alumnos. Al finalizar cada ejercicio se cuelgan los trabajos en las paredes del aula para poder generar un momento de reflexión final y de evaluación, como un proceso continuo, formativo e integrador en el que el docente realiza un seguimiento desde los conceptos previos del alumno a las nuevas conceptualizaciones, o sea, cómo va avanzando el alumno luego de la clase. La capacidad de dar forma visual a las ideas y aumentarlas en el análisis e interpretación de las obras artísticas y de sus significados. Saber utilizar las herramientas y las técnicas relacionadas con las diferentes manifestaciones de la cultura visual. Y finalmente, es interesante plantear instancias de coevaluación entre los alumnos y el docente. De esta manera, los alumnos comprenden el porqué, el para qué y el cómo se evalúa. En educación artística, al sociabilizar en el aula los productos en proceso o términos de los estudiantes, se produce un diálogo analítico, crítico y constructivo. Para hablar En cuanto a la propuesta de mediación, podemos decir que el profesor es un mediador del proceso del aprendizaje del alumno. Sabemos que la relación enseñanza-aprendizaje no es una relación que sea de forma directa. Puede haber enseñanza sin aprendizaje. Queda en nosotros, como docentes, intentar generar el mejor proceso de mediación posible para generar una apropiación del conocimiento que favorezca la reflexión, el pensamiento crítico sobre el contenido del aprendizaje dentro de la educación artística, y se espera que el aprendizaje estimule y fomente las capacidades expresivas, interpretativas, comunicacionales y creativas. Como propuesta de mediación proponemos para las clases de educación artística que, por ejemplo, se trabaje más con las diferencias que caracterizan a cada grupo de cada clase a partir de un diagnóstico del mismo y a partir de ahí pensar el mejor andamiaje para el aprendizaje posible en vez de pensar las clases como algo homogéneo y que va a tener el mismo impacto en cada estudiante. Además, fortalecer la importancia de las mismas y lo único que es su aporte para la construcción de la subjetividad de los estudiantes dentro de las instituciones educativas. Por último, que las clases de la educación artística no giren en torno a la copia, a la repetición del docente, ya que esto haría que se pierda el proceso de mediación que estamos buscando. Una mediación para un aprendizaje que capte la atención de nuestros estudiantes para ser partícipes de dicho proceso, transmitiendo la dimensión poética de las artes y lo que lo diferencia de otros aprendizajes. Poder transmitir el placer que nos genera y animando a los alumnos a sentir, a disfrutar el arte, aunque comprendemos que esto no siempre sea de esta manera y es una cuestión de prueba y error.